Era ella. Al principio no podía creerlo, pero era ella sin duda. Estaba allí a escasos 6 metros de distancia, sentada con un bebé en brazos, en una de las mesas del restaurante. Momentánea implosión del recuerdo y rompimiento de la realidad cotidiana. ¿Quién iría a decir que la encontraría después de 20 años en esta ciudad, que era nuestra ciudad, y precisamente en este restaurante que nada tenía de significativo, y en un momento en que ambos esperábamos acompañados, visiblemente de nuestras familias, a que nos sirvieran una porción de arrachera? Una sensación de júbilo se adueñó de mí. Era ella y no había cambiado casi nada. Tenía el cabello recogido en una coleta que le llegaba a los hombros. Había 2 o 3 niños en la mesa, y aunque lo sospechaba no podría jurar que fueran suyos. Indudablemente el bebé sí lo era, pues en este momento le había pasado al hombre sentado al lado de ella, seguramente el marido. Y aunque experimenté una extraña sensación, entre curiosidad y un disgusto en la boca del estómago, no pude menos que admitir que estábamos en igualdad de condiciones. A mí me acompañaba mi esposa y mis 2 hijas. Así estuve un rato intercambiando algunas frases con mi esposa y reprendiendo a las niñas para que no hicieran tanto escándalo, mientras que mi mirada se desviaba buscando la de ella. Se veía sonriente, alegre, conversando con los demás. Era evidente que ella no me había visto aún. Pasaron varios meseros cortando mi línea visual. Uno de ellos nos trajo varios platos de carne. El hambre se me había quitado y sentía que todo este lugar y la gente eran extraños, como irreales. Desde algún lugar llegaba una música a volumen muy bajo. Reconocí un melancólico quinteto de Brahms, que me abstraía del lugar y me llevaba como afuera de la vida, escapando hacia otro lugar, fluyendo a través de mi mirada. Entonces, como si fuera cierto eso que dicen, que cuando miras fijamente a alguien, esa persona termina por voltear, ella movió la cabeza. Nuestras miradas se conectaron. Su expresión, antes sonriente, se tornó de repente seria al verme. Era como si de repente ella también hubiera sido abstraída a ese otro mundo paralelo en el que yo ahora me encontraba. Leí en sus ojos la incredulidad y después alegría. De las facciones de su rostro se borró la seriedad de la sorpresa, apareciendo una sonrisa radiante. Desvió la mirada varias veces como si intentara escapar de algo, pero volvía una y otra vez, venciendo las distracciones de la familia o los amigos, regresando a lo inevitable. El encuentro, esa conversación silenciosa donde se intercambiaban mensajes que no podían ser nombrados con palabras, un flujo de preguntas, respuestas y sentimientos. Era nuestro territorio, nuestra línea de comunicación secreta que se mantenía a través y por encima de todo. Tal vez era porque nuestros ojos se hablaban desde otro tiempo, y el tiempo es lo que le da su verdadero valor a las cosas. Sucede que en aquel entonces existía una pequeña ciudad llamada Guanajuato, y aunque no siempre he vivido ahí, para mí era mi ciudad. Siempre he creído que cuando sientes algo como íntimamente tuyo, es el primer paso para saber quién eres. De modo que yo sabía quién era, o por lo menos creía saberlo. Era un muchacho de preparatoria, con aspiraciones intelectuales, cabello largo, libros de filosofía y una libreta para apuntar mis pensamientos. Mi mundo era mi casa, sus alrededores y mis sueños sobre el futuro. Conocía mi ciudad en cada uno de los rincones, conocía cada callejón, vivía caminando por ella, inmerso en su aire de fábula, en la nostálgica fachada de sus casas antiguas. Participaba de su interpolaridad, de las leyendas que dormían atrás de cada muro carcomido por el tiempo. Yo la llamaba la tierra de mis amores, pecando visiblemente de falta de originalidad, y sucede que en este periodo de la vida uno escucha música o lee poesía, y a cuánto no les ha sucedido que después de leer una estrofa uno se la apropia diciendo: «Esto debí de haberlo escrito yo». Pues bien, era la tierra de mis amores, y nada más sencillo que eso, pues mi primera novia la tuve en la primaria. Era una niña de ojos cafés. No es que eso fuera un distintivo en el lugar donde casi todas las niñas tenían los ojos cafés, pero los de Ana parecían ser de chocolate derretido. Creo que ese es el primer rasgo que recuerdo de Ana. Eso y su conducta, tal vez un poco fuera de lo normal. Aún recuerdo los honores a la bandera.
En la escolta había alguien que gritaba con voz particularmente estridente y desesperada: «¡Paso redoblado! ¡Ya!». Era Ana. No pude quedar indiferente ante este grito que rasgaba el cielo. Luego me las arreglé para verla de cerca, y luego mi alma infantil experimentó por primera vez algo que hasta el momento le era desconocido. Empecé a mandarle poemas a la hora del recreo. No recuerdo cuánto tiempo duró aquel idilio que despertaba en los demás ternura e incluso preocupación por la precocidad romántica de un niño de 10 años. Llegó la secundaria y otros amores. No recuerdo cuántos eran, pero lo que sí recuerdo es que Ana siempre estaba allí, sea por casualidad o por destino. Después de cada relación sentimental que yo emprendía, Ana volvía a aparecer. Algunos de estos noviazgos duraron semanas, otros meses, otros incluso un día, pero al final siempre estaba Ana en mi vida. Y así, esta historia de reencuentros se hizo evolución. Nos reencontrábamos cambiados, pero a la vez seguíamos siendo los mismos y sintiendo lo mismo. ¿Amor? Sin duda que estábamos convencidos de ello, y cada vez jurábamos que ahora sí sería para siempre. Aunque en ese entonces entender el amor era como tratar de entender lo que es el mar, sin haber visitado jamás una playa. Sinceramente no recuerdo nunca que nos hubiéramos dicho un «te quiero», y salvo la primera vez nunca hubo una declaración formal de noviazgo. Después vino la preparatoria, cuyos 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Había sido una de las etapas más felices de mi vida, tal vez porque es el tiempo en que existe una visión soberbia del mundo y todas las puertas y posibilidades están abiertas. Fue también el terreno de otras breves aventuras amorosas, y al final, como siempre, allí estaba Ana. Nunca terminé de comprender qué era aquello: amistad, complicidad, deseo, o tal vez todo junto. Tal vez simplemente nos sentíamos felices estando juntos. Después del último examen llegaron las vacaciones, y el paso a la siguiente etapa, la universidad. Sería la primera vez desde que nos conocimos en que Ana y yo tendríamos que tomar rumbos, universidades y ciudades diferentes. Recuerdo que era la tarde del 30 de julio, la víspera del Día de la Cueva, la festividad de San Ignacio de Loyola, en el Cerro de la Bufa. Nos encontramos, como casi siempre por casualidad, en el centro, y decidimos hacer lo que muy probablemente sería nuestra última excursión juntos. Subimos en autobús por la calle Panorámica y, llegando al punto indicado, nos apeamos para emprender la escalada del Cerro de la Bufa. Era un atardecer frío, a pesar de la época, y aunque casi siempre teníamos infinidad de cosas que decirnos, aquella vez pasamos la mayor parte del camino en silencio. Nos pesaba el camino, y el aire frío en los pulmones no era otra cosa que el frío de la cercanía, de la despedida. Cuando llegamos a la cima empezó a oscurecer. Estábamos frente a la oscura cueva tallada en caliza, cuyas profundidades exhalaban frío y temor. Arriba en la roca estaba la imagen de San Ignacio. Había otra roca enfrente, más allá de la cueva, más inmensa y más amenazadora. Sobre una de sus paredes lisas estaba pintada una imagen grotesca que representaba serpientes, estrellas de 6 picos y cabezas de bebés. No sabía ni quería saber quién la había pintado, pero sabía que en aquel lugar se celebraban reuniones y rituales oscuros de las que muchas veces me habían hablado. No tenía idea de cuándo se reunían y en el fondo rogaba que no fuera hoy. Mañana sería un día de luz, el día de la cueva en que cientos de guanajuatenses se reunían con sus familias, comían juntos y escalaban hasta la cueva para visitar la imagen del santo. Allí estaba, frente a frente, San Ignacio y la abominación, la luz y la oscuridad, vigilando desde lo alto en mi ciudad, y por un momento pensé que así tenía que ser, que era un equilibrio necesario aquí y en todas las cosas de la vida. El frío y el cansancio nos hizo guarecernos en el interior de la cueva. Nos sentamos en la superficie lisa de una roca en la penumbra casi total. El deseo surgió montado en la oscuridad, o en 1000 fantasías sobrenaturales, o como resultado de algo que nos habíamos negado desde hace mucho tiempo, y que ahora hallaba el momento propicio, y tal vez el último para expresarse.
Empezamos a besarnos y acariciarnos. Sin embargo, nos detuvimos de repente. Era miedo a demasiadas cosas, tanto de ese mundo como del otro. Yo creo que era más mío que de Ana, miedo de continuar algo que no podría acabar. Dice la leyenda, susurró Ana a media voz, que aquí vive la princesa encantada de la bufa, y que algún día un viajero que pase por aquí y que la encuentre en su camino la llevará en brazos, y si es lo suficientemente valiente para no voltear al oír las voces tras de sus espaldas, llegará con ella al altar de la Basílica de Guanajuato para desposarla, y entonces encontrará riqueza y alegría, y Guanajuato volverá a ser la ciudad de plata que fue antaño. Yo entendí el mensaje de inmediato. Sabía que Ana era la princesa de la bufa, y que esperaba que yo fuera aquel valiente que se decidiera a desposarla y a encontrar la felicidad. Solo que yo escuchaba demasiadas voces atrás de mí, atrás de mi espalda, voces que me decían que debo seguir mi camino, que debo lograr algo, ser alguien en la vida, y vaya, que todavía hoy me pregunto qué significa ser alguien en la vida. Era el mismo miedo material, torpe, mundano, el miedo que mata las fantasías, el miedo a caer en la mediocridad, que sin embargo termina arrastrándonos hacia una mediocridad aún mayor, la de hacer lo correcto, porque así lo hacen todos. Nuestra historia, dije, ha sido de despedidas y reencuentros. ¿Quién dice que después de hoy no nos vamos a volver a encontrar algún día? Ana no dijo nada. No fue necesario. Yo mismo captaba que mis palabras sonaban a mentira. No nos habíamos dado cuenta del paso del tiempo. La oscuridad era total y el frío se hacía insoportable. Era hora de regresar, pero seguir nuestro camino de subida en una noche oscura y sin luna era extremadamente peligroso. Apenas podía verse donde uno ponía los pies. Decidimos emprender el camino de regreso por encima de las rocas. Allí por lo menos la tenue luz de las estrellas nos iluminaría en algo. Creo que en ninguna otra parte las estrellas se ven como allí, en la cima de las rocas. El solo hecho de mirar ese cielo infinitamente poblado produce vértigo. Nuestras pisadas sobre la irregular superficie rocosa producían una especie de eco que era disuelto en la inmensidad, por el fuerte viento de la montaña. Nuestra intención era seguir el camino rocoso hasta llegar al camino que desciende de la mina de Cata, más allá del cerro de las dos comadres. Entonces la voz temblorosa de Ana me detuvo. ¿Qué pasaría si esta noche tú y yo nos muriéramos? La pregunta me desconcertó y no supe qué contestar. Tal vez nos convertiríamos en una leyenda, dijo Ana contestándose a sí misma. Las personas nacen y mueren, pero las leyendas viven para siempre. Esta es una ciudad de leyendas, leyendas que surgieron del recuerdo, la fantasía y la gente muerta, porque para ser leyenda es necesario estar muerto, ¿o no es cierto? Me asusté al oír sus palabras. No sabía a dónde conducía, al igual que aquella oscuridad que se extendía alrededor de nosotros. Tomé a Ana de la mano y la jalé para que me siguiera. Entonces escuché un ruido de piedras que caen y sentí un fuerte tirón de la mano de Ana. Su mano se me fue, y durante un segundo no supe qué estaba sucediendo. Ana había resbalado por el borde de la roca. Justo había alcanzado a agarrarse del borde de piedra con las dos manos quedando colgadas sobre el vacío. De inmediato me arrojé al piso y le sujeté los brazos con mis manos, empleando en ella todas mis fuerzas. Ana gritó. La altura era mortal, y cualquier caída estaba fuera de cualquier consideración. Traté de calmarla, traté de decirle que todo saldría bien. Ana decía que le dolía mucho el pie, que no podía moverlo y que tal vez lo tenía fracturado. Era imposible que pudiera escalar y ponerla a salvo por sus propios medios. Yo, por mi parte, me sentía sin las fuerzas suficientes para jalarla y subirla a la superficie, de modo que allí estábamos los dos, ella colgada y yo tirado en el suelo agarrándole las manos. Su expresión antes asustada se volvió de repente serena. Prométeme que ahora sí será para siempre. Sin decir palabra yo sentí con la cabeza. No podía entender en ese momento el significado de mi promesa. Solo sabía que estaría allí con ella, pase lo que pase, sujetándola, el tiempo que fuera necesario, hasta que alguien viniera a rescatarnos, hasta que terminara la noche, hasta la eternidad,
o hasta que finalmente los dos cayéramos al vacío. No sé cuánto tiempo pasamos ahí. Estaba amaneciendo y creí oír voces. Tal vez pertenecían a los primeros escaladores que subían la cueva, aquellos que trazaban el camino. O tal vez eran los espíritus de las montañas que se preparaban para el entero enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Aquella fue la última vez que vi a Ana. Quiero ir al baño, había dicho una de mis niñas, y vaya que eso era una verdadera urgencia. Era la realidad cotidiana que ahora volvía a imperiar en el restaurante. Habíamos terminado de comer y al parecer la familia de Ana también. Al salir del baño me di cuenta de que estaban pagando la cuenta, y mi esposa estaba llamando al mesero para hacer lo mismo. Ana ya no me miraba. No sé por qué no tuve el valor de ir tan siquiera a saludarla. Durante un momento recordé aquel vacío en el precipicio, que se abría debajo de nosotros en la montaña. Ahora había otro precipicio, tal vez mucho más profundo, un precipicio temporal de 20 años que parecía imposible de franquear. No quedaba más que irse. Casi simultáneamente nos levantamos de nuestras respectivas mesas, dirigiéndonos a la puerta de salida, acompañados de nuestras familias. Ana llevaba a su bebé en brazos. Estaba dormido y sostenía en sus manitas una mamila con leche. Yo llevaba a una de mis hijas de la mano. Mi esposa y mi otra hija ya se habían salido después de pedirme las llaves del coche. También había salido el marido de Ana y el resto de su familia. Entonces, Ana y yo nos encontramos frente a frente en la puerta de salida. Hubo un momento de incertidumbre, ganas de decir algo, pero ninguno de los dos pronunció palabra. Entonces, la mamila del bebé cayó al suelo. Yo me incliné a recogerla y se la di a Ana en la mano. «Gracias», me dijo. Me miró un momento más y después bajó la cabeza y salió. Me quedé viendo cómo la puerta se cerraba atrás de ella. Luego mi hija me jaló de la mano y finalmente salimos dirigiéndonos al coche. Ana ya no estaba, al igual que tampoco estaba en aquella fría madrugada, cuando los rescatistas me encontraron solo tirado en la roca, escaparada, aferrándome con las manos a algo inexistente. Durante bastante tiempo tardé en convencerme de que mi reencuentro con Ana había sido real. Terminé por aceptarlo, en parte porque no creo en lo sobrenatural, y además el verla allí con el bebé y familia me hizo disipar la duda que durante toda mi vida me había atormentado y que creía haber olvidado. Ana era feliz, y ahora creo que ese último y tímido gracias que me dijo al final obedecía a muchas razones. En parte el deseo de Ana se había cumplido. Comprendí que ambos habíamos muerto aquella noche. ¿Por qué? ¿Qué es la muerte sino una transformación? Habíamos dejado de ser lo que éramos y nos habíamos convertido en lo que somos ahora. ¿A dónde van los sueños perdidos? Tal vez al igual que nosotros entran a formar parte de las leyendas. Leyendas grandes o pequeñas, universales o personales, como la nuestra o la de cualquier otra pareja que ha vivido en esta tierra, en la tierra de mis amores. Subí al coche y mientras manejaba pude ver que el sol del atardecer pintaba de plata la ciudad de Guanajuato. Tal vez por fin había sucedido, pensé. Tal vez la princesa encantada de la bufa por fin había encontrado a aquel que no tuviera miedo de dejarlo todo por amor. Bien, espero te haya gustado. Este es el final del texto. Me gustaría saber qué opinas de ello. Más allá que si me equivoqué, que si no lo leí bien, que si las pausas, que acá no, más bien saber si te gustó, qué opinas, qué te dejó pensando, qué te llamó la atención. Pues para mí es un texto pues importante, es como una traspolación de muchas cosas, ¿no? Desde lugares, personajes, ideas, sentimientos. Por ejemplo, yo no conozco el Cerro de la Bufa, pero sé que desde este lugar se pueden ver dos ciudades a lo lejos, la ciudad de Zacatecas y Guanajuato. Entonces es como tiene gran similitud con uno de los lugares que son de mis lugares favoritos aquí cerca de donde vivo, que también se ven dos ciudades, mi ciudad y la ciudad vecina, y se parecen en que, por ejemplo, en el Cerro de la Bufa está el santo de San Ignacio.
Acá hay una cruz también y en ambos lugares se rumora y hay así como la leyenda de que hacen pues rituales a lo mejor de vibras acá medias oscuras. Sin embargo, sigue siendo uno de mis lugares favoritos y me gusta mucho poder tener esa vista y me gusta ir a ese lugar. Habla pues de muchas cosas para mí, habla de los miedos, del amor, del tiempo, habla de a veces el miedo que tenemos a arriesgarnos, a vivir al momento, a vivir el presente, porque por ejemplo dice miedo de continuar a lo que no podríamos acabar y te estás pues adelantando y simplemente no estás dejándote sentir, dejándote vivir. También de la constante preocupación que tenemos por ser alguien en la vida, ¿no? Y respecto a esto, pues lo resalto porque es una de las cosas que han marcado mi vida, ¿no? Hay una frase que dejó huella, que es así como que... déjame acuerdo bien. Que lo importante no es ser alguien en la vida, sino que debería de ser dejar de ser alguien en la vida para convertirte en el amor de la vida de una persona. Hay que dejar de ser alguien solamente para realmente convertirte en el amor. Ya no digamos de una sola persona, ¿no? Sino deja de ser alguien para comenzar a ser solamente, a ser, a estar, a vivir el presente. Bueno, son muchas cosas que igual después tendremos la oportunidad de platicar y así. Habla el texto, para mí habla de un amor. Me gusta mucho cómo termina, ¿no? De que la princesa encantada de la bufa había encontrado a un valiente que no tuviera miedo de dejarlo todo por amor. A lo mejor dejar no es el verbo ideal, pero da la idea. Habla del tiempo, de la dualidad, de la luz y la oscuridad que vemos en todos lados, de los abismos que se crean por los años, más allá de la distancia, si no son los años a veces lo que nos alejan realmente. Bueno, habla de muchas cosas para mí que te podría platicar toda la madrugada, pero ya para dejarte descansar porque llevas como 20 y tantos minutos escuchándome. Ojalá más bien me compartas para ti de qué habla el texto, qué te gusta, si te gustaría que siga leyendo algunos textos, subiéndolos, o si mejor me dedico a otra cosa y me pongo a estudiar. Pero son mis vacaciones, así que por eso estoy haciendo esta clase de cosas. Muy buenas noches, buenas madrugadas, que estén muy bien, buenas vibras.